Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a el primer panel del Congreso en función de pensar ese oficio del historiador en el marco de la nueva historia y por supuesto hacer las reflexiones en voz viva alrededor de la obra de Jaime Jaramillo en la historiografía colombiana. Voy a explicarles la metodología, voy a presentar a los panelistas en primer lugar y luego les estaré señalando el modus operandi. La idea es que esto sea una conversación, un diálogo entre pares y amigos, y después de esa conversación entonces vamos a tener la oportunidad de contar con la participación de todos ustedes a través de preguntas. A mi derecha está el profesor Álvaro Tirado Mejía. Recordemos que Álvaro hizo su doctorado en Historia en la Universidad de París, fue el primer decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas en 1975. Hay que recordar que fue el director científico de la Nueva Historia de Colombia y compiló 2 volúmenes del Manual de Historia de Colombia bajo la dirección científica de Jaime Jaramillo Uribe. Una de las obras más importantes de él, diría yo más populares, ha sido Introducción a la Historia Económica de Colombia. Es de las obras con mayor número de ediciones en la historiografía colombiana. Estamos hablando de 20 ediciones a partir de 1971. El texto de Nava y Arrula tiene 23, pero fue mucho más atrás. Entonces el impacto que tuvo su obra como fenómeno historiográfico es bastante importante. También tenemos al profesor Gonzalo Cataño en el extremo derecho. Es sociólogo y doctor en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas, el profesor de la Universidad Externado de Colombia. Ha publicado trabajos sobre educación, sobre sociología, sobre historia de las ciencias y es un estudioso de la obra de Jaime Jaramillo desde hace mucho tiempo. De hecho, tuvo un proyecto que se le llamó De la sociología a la historia, las contribuciones historiográficas de Jaime Jaramillo. Tenemos que advertir que es el coordinador editorial de las obras completas de Jaime Jaramillo Uribe. Si en la anterior conferencia nos invitaba a Alexander a pensar y a leer en particular la obra de Jaime Jaramillo, tenemos en la mesa precisamente un editor y un lector de todas las obras de Jaime Jaramillo, pasando digamos por todos los referentes y ensayos que hizo desde sus comienzos. En mi franja izquierda está el profesor Víctor Álvarez. Él fue alumno de Jaime y hay que destacar al profesor Víctor Álvarez como uno de los que logró hacer grandes aportes en los estudios regionales en Antioquia y formador de las primeras generaciones de historiadores en Medellín. Yo recuerdo en particular también, profesor Víctor, su participación en el Simposio de Historia Regional y esos aportes que hizo por allá en 1979 cuando precisamente fue invitado Jaime Jaramillo. Tenemos un alumno aquí en la mesa también y a un gran maestro. Y también tenemos al profesor Carlos Miguel Ortiz, licenciado en Filosofía y Letras. Debo resaltar de Carlos Miguel que él fue el presidente del tercer Congreso Colombiano de Historia que se hizo en Armenia y allí lanzó también una idea de crear una asociación colombiana de historiadores. Esa idea finalmente se cristaliza 2 años después en la Universidad del Tolima, en Ibagué, donde se lanzó ya de modo definitivo y se aprobó por los profesores y estudiantes la conformación de la asociación. Eso hace ya 30 años. Él es o fue miembro de la Comisión Nacional designada por el gobierno del presidente Virgilio Barco para la investigación de la violencia. También ha sido miembro del Consejo de Educación Superior.
abrió muchas líneas temáticas, pero especialmente relacionadas con la historia de la violencia, con los actores armados, desde una perspectiva regional, de los casos particularmente del Quindío y de Urabá. Quiero resaltar también de Carlos Miguel, que es el primer coordinador del primer doctorado en Historia de la Universidad Nacional. Eso es una experiencia bastante interesante que hay que señalar aquí. Entonces, sin más preámbulos, vamos a plantear una pregunta abierta, profesores. Ustedes tienen toda la libertad. ¿Cómo entender la nueva historia y ese papel de Jaime Jaramillo desde esa perspectiva y esa experiencia que ustedes tienen? Entonces yo por edad voy a comenzar, no por ser el más joven propiamente. Yo creo que sobre Jaime Jaramillo se pueden mirar muchas facetas. ¿Se oye ya? Bueno, muchas facetas. Yo voy a destacar, sin perjuicio de que en esta conversación aluda a otros asuntos, dos aspectos muy importantes, o mejor, yo diría que una de las cuestiones más importantes en la vida de Jaramillo, y por supuesto está ligado a lo que se llamó la nueva historia, es su labor de pedagogo. Y empiezo por una circunstancia personal, ustedes me excusarán. Yo estudié historia, como se diría ahora, por correspondencia. Yo no fui discípulo de Jaime Jaramillo inmediatamente, nunca asistí a sus clases. Fui discípulo en la medida en que leí sus libros, él me honró con su amistad, alguna vez incluso me propuso para que lo sucediera como director de un departamento de historia en los Andes, pero para mirar el significado del aporte de Jaramillo, situémonos en el año de 1960. Yo terminé bachillerato en 1959 en Medellín, en el Liceo Antioqueño. Quería estudiar carrera y las únicas opciones eran sacerdote, que no me llama mucho la atención, militar, tampoco, odontólogo, no, medicina, 3 o 4 más. No había carrera de historia, no había sociología, no había antropología, no había todo ese tipo de ciencia política, etcétera. Algunos amigos, por ejemplo Jorge Orlando Melo, con quien he tenido una amistad de mucho tiempo, dieron el salto y se fueron a Bogotá a estudiar filosofía y letras, porque no había carrera de historia. Allá, y en esto está íntimamente vinculado, Jaime Jaramillo se hizo un departamento y eso terminó pues en todo lo que conocemos, la carrera de historia, a lo cual hay que agregar algo que me parece a mí fundamental en el aporte de Jaime Jaramillo, que fue el anuario de Historia Social y de la Cultura, que nos formó muchísimo. Pero fui indirectamente discípulo porque, y por eso digo que por correspondencia, tanto Melo como Germán Colmenares, que eran muy, muy amigos míos, me mandaban los libros que les ponían en Bogotá. Y se dio una muy buena coincidencia. En esa época había un grupo de amigos que dijeron que iban a fundar un partido político, obreros, sin obreros, por supuesto, Estanislao Zuleta, Mario Arrula, etcétera, que tenían una tertulia que llamaban partido y tenían una muy buena librería. Y yo todavía tengo en mi biblioteca los libros. Y para mí, en Medellín, para mis amigos acá y para todos, se nos abrió un mundo. Era leer a Brodel, era leer a Henri Pirén, era leer a, bueno, todo lo más moderno en la historiografía. Y en ese sentido digo yo que seguí los cursos a larga distancia que daba Jaime Jaramillo. Jaime Jaramillo, habría que mirarlo también de su importancia, que es mucha,
en esa misma época, porque es que eso es coetáneo con acontecimientos políticos y sociales muy importantes, que permitieron precisamente que su labor se extendiera. Yo tengo esto un poco más a espacio en mi libro sobre los años 60, una revolución en la cultura, donde concurren varias cosas. Como producto de la Revolución Cubana viene la Alianza para el Progreso. La Alianza para el Progreso fue determinante en el campo educativo. Se nos abrieron las posibilidades de las becas. En ese momento terminaba uno carrera, era como coger un taxi en Nueva York, así, y le decían, ¿quiere el Aspau, o quiere el Rockefeller, o quiere...? Entonces, eso fue muy importante. Segundo, hubo una serie de jóvenes historiadores. En esa época, veo aquí un joven Malcolm Dis, pero había otros que vinieron a Colombia a hacer sus trabajos de grado. Y el contacto con estas personas nos abrió un mundo, porque traían una metodología muy superior, una metodología histórica, etcétera. La universidad pública creció muchísimo. Por fin hubo profesores de tiempo completo con las reformas universitarias, sobre todo en la Universidad Nacional. Y entonces en ese espacio Jaime Jaramillo pudo desarrollar esta labor, además de la labor editorial. En ese sentido digo yo que se abrió un campo de historiadores profesionales. Yo luego hice unos estudios, llamemos profesionales de historia en París, con el profesor Pierre Vilar, pero a partir de ese momento hay un quiebre en la manera de abocar el estudio de la historia en Colombia. Con eso no estoy haciendo juicios de valores, son épocas diferentes, y sobre eso podemos aludir ahora para no monopolizar el uso de la palabra. Por ejemplo, en las relaciones de Jaime Jaramillo y todos los que llamábamos de la nueva historia con la Academia Colombiana de Historia, por ejemplo, que es un tema que ahora el profesor Betancourt planteó y sobre el cual vale la pena volver. Esto por el momento. Muy bien, Víctor, usted sí fue alumno, ¿no? ¿Usted cómo llegó a ser alumno? ¿Por qué se interesó precisamente por la historia en ese tiempo? Buenos días. Gracias a los organizadores del Congreso y a Renzo, tengo la posibilidad de compartir con ustedes una cosa que no es frecuente. A mis colegas historiadores les pido excusas porque quiero dirigir esta primera intervención básicamente a los jóvenes estudiantes de historia y compartir con ellos tres cosas. La primera, la suerte que nos llevó, yo lo he dicho muchas veces en público y en privado, a que nos gustaba ese cuento y además tuvimos la complicidad familiar de decirnos, bueno, si usted quiere estudiar esa cosa, no se sabe para qué, se va a morir de hambre, pero hágale. Esa circunstancia estaba detrás de la mayor parte de nosotros. En las primeras clases, Hermes Tovar llegaba con el uniforme de la escuela militar, que estaba en la escuela militar. Jorge Palacios era diputado a la Asamblea de Boyacá y entonces viajaba desde Tunja a estar en nuestras clases, era el mayor y además nos regañaba. Y así puedo decir, Gilma Mora había venido de Duitama, Jorge Melo nos había antecedido en los cursos de filosofía y alcanzó a ser nuestro profesor en algún curso. En el mosaico que mostró el colega está Jorge allá y nosotros abajo en el grupo de historia. Volviendo a ver el mosaico, quise no mirar el espejo para no ver qué ha pasado de allá para acá.
Tal vez la motivación que nos había llevado a optar por ingresar a esa facultad era muy incipiente. De hecho, como se ha dicho, lo que nos habían enseñado de historia era un catálogo de próceres, memorias brillantes, la historia convertida en las figuras individuales, etc. Y un poco eso había despertado nuestra curiosidad. Lo más grande del asunto es que llegamos con esa curiosidad y curso de Historia de Colombia 1. Era el manual, era no sé qué. No. El doctor Jaramillo, como le decíamos, estaba construyendo eso que después se publicó periódicamente en el anuario y luego se volvió el libro de Historia Social Colombiana. Y entonces el acercamiento a la población indígena era el calor del trabajo que él estaba haciendo, ese sobre la población indígena y las cifras y las tasaciones, y entonces lo que decía el cronista. Y tal vez lo más significativo para todos nosotros, y eso nos marcó, fue: a ver, jóvenes, esto es con documentos, esto no es dándole vueltecitas. Para entonces, espero que Armando sepa eso, el archivo se llamaba Archivo Histórico Nacional y funcionaba en el cuarto piso de la Biblioteca Nacional. Y era toda una odisea, no había una gran sala de investigadores, había unas mesitas para llegar allá. Y bueno, en esas mesitas nos las tuvimos que haber con los documentos originales de la época colonial. Y eso sí ya fue un hallazgo que nos marcó. ¿Por qué nos marcó? Porque una cosa era conocer la elaboración que otros habían hecho. En algunos casos, por ejemplo, tenemos una riquísima tradición historiográfica en América Latina a partir de los estudios de Silvio Zavala, pero una cosa era Silvio Zavala a propósito de la encomienda y otra era: lea esa tasación, esa misma que se publicó en el anuario. ¿Cómo es esa tasación de Sibundoy? ¿Cómo es que cuentan los indios? ¿Qué es lo que van a tributar? Y el encuentro con los documentos que empezó en ese curso siguió. Nuestro curso de historia medieval pasó por la colección de documentos que los franceses habían publicado, liderados por Calmet. Una feliz coincidencia que yo no sé si el doctor Jaramillo lo propuso intencionalmente, pero después algunos entendimos de qué se trataba. Teníamos cursos de latín y griego, compartíamos con los estudiantes de filosofía. Y en latín, la doctora del Valls Pachotti nos llevaba de la mano de Tito Livio. Aprendíamos un poco de las declinaciones, pero a ver, intenten leer esto. Y el profesor de griego, que era Zaranca, era: a ver, dice que Heródoto tiene que ver con esto, a ver, intentemos con los textos de Heródoto. Y esa relación con las fuentes primarias, como le decimos hoy, nos marcó. Por eso, lo que ustedes pueden ver, no a través de quien les habla, que no tiene mucho de qué enorgullecerse, pero si ustedes miran qué fue lo que hizo cada uno, descubrirán que el primer asunto es: recupere documentos, trabaje con los documentos y aporte a partir de esos documentos. Muy sofisticadas lecciones de metodología, tal vez no. Una sí, una muy importante. Eso no es un recetario y entonces usted escoge cuál es la fórmula y la aplica. Como cada uno estaba metido en un cuento distinto, era a partir de eso, de lo que usted tiene, de lo que usted piensa que es medianamente lógico, de la capacidad para discernir si ese documento es de verdad original, eso que llamamos la crítica externa y la crítica interna,
intente comprender un aspecto que eso le está diciendo. Nuestra obsesión, que empezó siendo tarea, pero que después se volvió un gusto enorme, nuestra obsesión nos decía, la gran lección, la historia se hace con documentos y no es intentando refritos o nuevas interpretaciones. A ver, a partir de eso, ¿usted cómo puede contribuir? Simultáneamente, en la clase, lo que él hacía es lo que plasmó en esos estudios. Vea, vamos a hablar, yo no sé, de la población esclava. Entonces, vea, en el archivo hay unos expedientes que por fortuna hoy son accesibles por internet y vamos a ver eso. Él había visto previamente, por ejemplo, las cartas de libertad, esos procesos de, ¿qué decimos?, rebeldía, los asuntos de amotinamiento de negros, los documentos relacionados con el tratamiento de las personas, y entonces el curso era divertidísimo porque era, usted leyó ese documento, aquí tenemos unas cosas para referenciar, a ver, intentemos una comprensión. Tuvimos el enorme disfrute, que solo después valoramos en todo lo que significaba, de ir con él de la mano construyendo eso que él elaboró y nos enseñó a todos. El encarrete de Jorge Palacios con la población negra empezó ahí, y entonces vamos a ver qué pasó en Cartagena y cómo fue lo de los barcos, etcétera. El encarrete de Hermes con los indios, lo mismo. El de Margarita con el cuento de los resguardos y las delimitaciones y las cosas del siglo XVIII, o el de Gilma con el aguardiente, que yo no sé si ya le pasó. Dejo ahí. Víctor, volvamos un poco a la Escuela Normal Superior. Recordemos que este es un proyecto de la República Liberal muy importante en términos de profesionalización de la educación y donde participó y se formó Jaime Jaramillo en sus inicios. Él allí tuvo varios maestros y uno de ellos fue Gerard Matsur. Gonzalo, tú tienes algo que hablar sobre ese tema. Tú que conoces bien la obra, tanto de Matsur como de Jaramillo. Sí, sin duda alguna todos sabemos que es clave la Escuela Normal Superior en la formación de los primeros investigadores profesionales en ciencias sociales. Yo fui alumno de buena parte de los profesores y profesoras que se formaron en la Normal Superior. Fui alumno de Darío Mesa, de Jaime Jaramillo Uribe, de 2 o 3 antropólogos más que no recuerdo su apellido ahora, el nariñense Chávez. Sufrí como alumno a estos profesores, aunque nunca me formé como historiador, sino que hice mis estudios en sociología, pero buena parte de los egresados de la Normal Superior eran profesores de sociología, encabezados por Virginia Gutiérrez, por su esposo, que después fue esposo, el señor Pineda, y otros, inclusive por allí pasó Juan Fride como profesor de aquella época. Hubo un profesor clave para ellos, Gerhard Matsur, el gran biógrafo de Simón Bolívar. Tuve la oportunidad de compilar 48 ensayos de Matsur que acaban de salir en las prensas de la Academia de Historia, donde me asombré del tipo de lecturas que hacía Matsur y lo que les enseñaba a sus alumnos. Matsur fue el que trajo a Colombia Max Weber, les enseñaba a Max Weber. Yo sospecho que Matsur conoció a Max Weber en 1919 cuando pasó por Múnich. Matsur les enseñó
a leer a Sombart, les enseñó a leer sobre todo y muy especialmente a Friedrich, el historiador de las ideas, a Meinecke. Era curso obligatorio. Y Masur era el alumno privilegiado de este gran historiador de las ideas. Todos ellos tomaron cursos con Masur, era obligatorio el curso de Masur, de historia moderna y de historia del arte. Cuando uno lee la obra de Masur, independientemente de su Simón Bolívar, que es tan popular, y lee estos ensayos, estos 48 ensayos que Masur escribió en español, bajo la égida, y por eso también llegué a Masur, bajo la égida de Baldomero Sanín Cano, que eran íntimos amigos. Lo que publicó Masur en la revista que el profesor Betancourt nos enseñó aquí, la revista de Indias, fue introducido por Sanín Cano en las páginas del Tiempo y de esta revista. ¿Qué les enseñaba Masur? Los archivos. Hay que manejar archivos. Cualquier campo que sea. Masur se había graduado con un trabajo que fue muy felicitado sobre Ranke, un autor que nos hacía leer Jaramillo. Todo lo de Ranke lo leímos, el Ranke que había en español en su momento nos lo hizo leer Jaramillo, para que aprendiéramos no solamente conceptos ni historia, teoría, sino cómo se escribe la historia. Ranke es un maestro para la escritura de la historia. Y muchos de nosotros calcamos hasta las frases de Ranke en la versión de Wenceslao Roses, traductor tan conocido del Fondo de Cultura Económica, sobre todo de marxismo. Esta relación fue estrecha y Jaramillo aprendió mucho de Masur. También, por supuesto, de otros profesores. Estaba el profesor Sirre, que había sido discípulo de Pirén y fue el que les introdujo la obra de Pirén en la Escuela Normal Superior, y Jaramillo fue un alumno piadoso de Pirén. Le imitaba las frases, la síntesis, por supuesto el estilo. Ustedes leen a Jaramillo y ahí mismo se han leído los libros de Pirén, que no son muchos, pero todos son básicos. Ven la escritura de Jaramillo allí. Es un gran modelo, y si la combina con la de Ranke, el modelo se hace todavía más bello. También fue alumno del profesor Vila de Geografía, que trajo el mensaje de Vidal de la Blache a Colombia. Vidal de la Blache fue el gran geógrafo final del siglo XIX y comenzando el XX, íntimo amigo de Durkheim, que mostró cómo se unía la geografía y la vida de los individuos, sin caer en determinismos. En general, todo buen historiador debe darle alguna importancia a la geografía, y todo buen geógrafo tiene un pálpito determinista, porque el medio natural debe de alguna manera incidir en el comportamiento de una sociedad. Pero la mesura con que lo hizo Vidal de la Blache y lo hizo Pablo Vila con su gran libro de geografía de 1945, que se debería leer con más frecuencia de lo que lo hacen los mismos geógrafos, Jaramillo aprendió mucho de allí. Lo mismo Virginia Gutiérrez de Pineda, cuando hace sus meditaciones de geografía, era Pablo Vila y el mensaje de Vidal de la Blache, en el cual se formaron estos individuos. Quiero hacer una meditación ya personal, dado que nos la está pidiendo el profesor Renzo. Yo he tenido la oportunidad de ser editor de muchos historiadores colombianos, y es una experiencia muy bella donde uno aprende. Fui editor de Jaramillo Uribe, fui editor de Nieto Arteta, de sus trabajos historiográficos y de sus trabajos de teoría económica, fui editor de Masur, y ahora soy editor de la obra de Baldomero Sanín Cano. A pesar de que yo soy medio antioqueño y cundiboyacense, porque llevo viviendo 54 años entre Boyacá y Bogotá, a pesar de que nací en Antioquia, he vuelto a Antioquia, y ya mi universidad está promoviendo la edición de las obras completas de Sanín Cano, y es una gran experiencia ser editor de un gran autor. Uno aprende la artesanía intelectual que se manejaban estas personas.
También fui editor de Jorge Isaacs, en compañía de una erudita en Jorge Isaac. En mi universidad está publicando las obras completas de Jorge Isaac y hemos editado ya 8 tomos para finalizar con uno que va a ser de correspondencia. Eso es una actividad que yo aprendí en los Estados Unidos de mis profesores. Ser editor de un gran pensador es una gran experiencia. Gonzalo, su perfil me pone a pensar en un asunto, y es ¿hasta qué punto el historiador debe ser un editor de su propia obra? ¿O dónde, en qué momento se deslinda esa fase de creación de nuevo conocimiento en otra que tiene que ver con la difusión? En un escenario donde, recordemos, pues solamente hasta 1963 se crea el Anuario Colombiano de Historia de la Cultura, ¿cierto? ¿Qué debe hacer un historiador? ¿Realmente se debe convertir en un editor o esperar simplemente que sus textos sean editados, o sencillamente enviar sus textos a revistas para que se publiquen? Una experiencia concreta que ustedes, muchos de ustedes están familiarizados. Hoy conocemos la obra de Isaiah Berlin por su editor. Berlin publicaba ensayos en un periódico, en una revista, en francés, en alemán, en Estados Unidos, etc. Y vino un editor, un piadoso editor, y ha puesto en circulación toda la obra de Isaiah Berlin. Jaramillo fue, en cierto aspecto, muy mal editor de sus propias obras. Jaramillo tenía 4 o 5 libros hacia 1980 y resolvió fundirlos, y lo que eran 4 o 5 libros terminaron en 2 y medio. Yo le decía, profesor, no haga eso, separemos los libros. No, él los integró, libros, un libro que es libro seminal en Jaramillo, dejemos la historia del pensamiento a un lado, pero un libro que tiene una garra muy particular y una contribución que creo que será duradera, son sus ensayos de historia social y de la cultura, los que están asociados a esclavitud, la idea del don, las controversias jurídicas. Creo que es el libro más perspicaz de Jaramillo y que tiene la mejor herencia, que es mucho Max Weber, mucha sociología, con un excelente trabajo de archivo. Son ensayos analíticos, muchos de población ha causado mucha controversia por parte de los especialistas, por supuesto, pero allí muestra Jaramillo una garra como analista. Estos ensayos los unió después con otros ensayos y casi que inmoló el libro que tenía vida propia cuando salió originalmente. En ese sentido, un buen editor le puede ayudar al autor de inmensa manera. Y los grandes clásicos de las ciencias sociales, detrás de ellos, cuando se compila su obra, ha habido un gran editor de gran agudeza que tiene gran empatía por la obra de ese autor y es capaz de clasificarla, y al final no resulta sino haciéndole un gran favor a ese autor original. Sí, desconocer que siempre existen tensiones entre el autor y el editor, por supuesto, ¿no? No cabe duda. Claro. No es fácil esa comunicación, porque a veces se vuelve muy tensa. A veces escribimos como si fueran letras de oro y no queremos que nada se nos cambie, ¿verdad? Pero bueno, volvamos entonces a la nueva historia, y quiero referirme al aporte que ha hecho Carlos Miguel, esa incursión sobre estudios de violencia desde una perspectiva regional. ¿Podría señalarse como parte de un fenómeno propio de lo que se denomina la nueva historia, o es una experiencia suya muy individual? ¿En qué contexto podemos entender su aporte, profesor? Muchas gracias. Yo, a diferencia de mis antecesores, no tuve la suerte de ser discípulo directo del gran maestro Jaime Jaramillo, pero también tuve la suerte, dada la apertura del maestro Jaime,
de poder ser amigo de él y de poderlo oír y aprender en las conversaciones de cafetería, las conversaciones informales. Pero antes de eso, lo había leído. Realmente yo estudié filosofía y letras, como en la presentación se dio aquí, en Medellín, en la Bolivariana. Y las clases de historia, buenos maestros en filosofía, me reconciliaron con historia porque la materia que más odiaba yo en la primaria y bachillerato era la historia. Me parecía insoportable. Mis maestros de bachillerato que no fueron buenos maestros, como sí los tuve en matemáticas y en química, que me aficionaron a esas disciplinas. Era el paradigma memorista. Y yo creo que mal se reduce al memorismo el manual que usaba, porque el manual de Navo de Arrula no es exactamente un manual para aprender de memoria. No creo que esa hubiera sido la intención de esos dos miembros de la Academia de Historia, que ganaron el concurso del mejor manual de 1910 con ocasión del centenario de la independencia, y que se propusieron hacer algo con metodologías del positivismo crítico que compartían ellos, lo mismo que Ibáñez, que era un médico, que es uno de los fundadores de la Academia, y sí, con el patriotismo, un patriotismo que se pensaba que superara la polarización, término muy de moda hoy, de los dos partidos, y que hiciera una historia superpartidista, que no fuera la historia conservadora que se conocía en el siglo XIX. Pero bueno, mis maestros, que no eran historiadores y que no eran quizá buenos pedagogos, me hicieron realmente, me quedaron todos los anticuerpos contra la alergia pues, de la historia, y empecé a reconciliarme con la historia en la carrera de filosofía. Después continué, mi formación realmente fue cuando llegué al Quindío, salí aquí en Medellín, y quise hacer algo aprovechando mi paso por el Quindío, que se convirtió en un paso no transitorio y que realmente me conectó mucho con esa sociedad, donde yo veía que todo el mundo hablaba de la violencia, porque y la gente siempre tenía como referente la violencia para marcar sus historias personales. Siempre el Señor decía, esto me pasó, ¿cuándo fue? ¿Antes de la violencia o después de la violencia? Entonces, eso me fue motivando a mí a trabajar con mis estudiantes, que me colaboraron mucho y de los cuales aprendí mucho, tal vez ellos algo también de mí. Y el alimento para eso eran los libros del maestro Jaime Jaramillo, del maestro Álvaro Tirado Mejía, de Colmenares y de Melo. Más tarde ya pude conocer también a Víctor, y entonces también he aprendido de las conversaciones que he tenido con él. Entonces, por eso mi intervención no tiene ese calor testimonial envidiable de mis antecesores, y el que va a ser más fría. Yo he pensado, bueno, y que un poco la pregunta de eso era, bueno, ¿qué es? Yo creo que lo que me acerco a todos ellos es el trabajo con varias disciplinas. O sea, yo no hice carrera de historia. ¿Sí? Para mí, recuerdo, creo que de Colmenares es una frase que en ese cruce de todas esas disciplinas, el cañamazo de la historia, dice, el agarre, ¿sí?, de todo eso, ¿sí?, es a través del método histórico, de los métodos, hay muchos, y la nueva historia no tiene un método. Eso es algo de lo que me voy a referir, porque se habla mucho de nueva historia, es un lugar común, y sin embargo no está claro qué es la nueva historia. Yo creo que
y yo un poco relativizo eso, ¿no? Pero si uno va a ver los anales, finalmente es dos cosas mínimas. Lo antiacontecimental, no vamos a centrarnos en el evento, en el hecho suelto, pero eso mismo se revalora más tarde por los herederos de los anales, porque el Goff dice muy claramente que el BI es un ejemplo de historia acontecimental, historia política en la batalla de Botín. O sea, se vuelve otra vez a la historia del acontecimiento, de otra manera. Pero ese sería como un mínimo de los anales, que es el antecedente de lo que se llama en Francia la nueva historia. Y el otro sería la interdisciplinaridad. Esa sí permanece más, ¿sí? Porque realmente ellos se aglutinan alrededor primero de la revista Síntesis, fundada en 1900, y lo que ya dijo Gonzalo, ese diálogo con Vidal de la Blanche en geografía, con Durkheim, son fundamentales en los trabajos de Lucien Febvre y Marc Bloch, que después ellos van a hacer la revista de los anales en 1929, pero que ya en la revista Síntesis, ¿sí?, de 1900 era muy importante. Esto permanece. Después va a venir en los discípulos de ellos el estructuralismo de cierta manera, ¿sí?, mirar la estructura. Eso no es lo típico de los anales, y muchas veces la nueva historia pasa por ser una historia que trabaja sobre lo estructural, en fin. Es claro en Brodel, pero inclusive Brodel tiene una discusión con el estructuralismo de Lewis-Strauss en antropología, porque dice, no es el problema de ver lo que permanece, lo quieto, la estructura, es más bien, lo dice en una entrevista que le hace Silvia Pérez, muy interesante, son más bien tres ritmos: un ritmo que se mueve más suave, que es la larga duración; un ritmo un poco más móvil, que es la coyuntura; y un ritmo muy móvil, que si uno lo ve suelto, es superficial, la mirada, y es el acontecimiento. Entonces, eso mismo hace que la nueva historia tampoco sea, digamos, caracterizada por ser la mirada estructural. Yo diría que el otro punto de la nueva historia, que es contra las grandes figuras, sí, reivindica el movimiento social, muy importante, hay historia social. Lo hace Víctor, lo hace Álvaro, lo hace Melo, lo hace Leonardo, lo hace Jaime Jaramillo. Eso es muy importante, y de ellos aprendí yo mucho eso también en mis trabajos de historia regional sobre el Quindío. El profesor Álvaro Tirado Mejía quiere contrapuntear un poco en este momento con lo que tú estás planteando. No más que contrapuntear es, digamos, si se quiere adicionar o ver otros aspectos. Y eso se relaciona a la llamada nueva historia. Yo formo parte, pero no sé qué es. Realmente, sí, eso es un nombre, pero sí había ciertos elementos, digamos, que hacen que se pueda identificar algo nuevo. Y empiezo por eso. Es decir, lo que se llamó la nueva historia se volvió una novedad en Colombia. Y más que una novedad, fue una herejía. Recuerden que las herejías de un momento son las verdades del tiempo después. Eso que era tan hereje en ese momento, hasta comunista nos dijeron. Ese es lo cotidiano de cada día. Es decir, ahora sería muy difícil trabajar historia con los patrones con que se trabajaba en los años 20 o algo así. Simplemente a partir de personajes, los héroes, los liberales, los conservadores, etc. Eso ya establecido. Entonces, yo diría una de las características de la llamada nueva historia, utilicemos el nombre, es la ampliación temática, que eso sí fue muy importante. Hasta esa época, y esto es coetáneo, ya lo dijo el profesor Betancourt, hace su conferencia excelente, pues vino toda la escuela revisionista, Liévano, Aguirre, El Pueblo, también otros autores. Hubo
hubo un cambio en la visión de la historia de Colombia. Primero temático, se introdujo el pueblo, en general no participaba en los libros, y otro tipo de elementos. Por ejemplo, algo que fue de mucha acogida en los inicios, la historia económica. Tal vez por una visión muy esquemática del marxismo, de muchos, pensando que el marxismo tuvo una gran influencia en nuestra generación. No todo el mundo leyó mucho marxismo, pero sin conocerlo muchas veces tuvo gran influencia. Habría que pensar que lo económico era lo esencial. Y en ese momento florecieron los libros de historia económica. Ahora me da pena, ayer hicimos un seminario en la Universidad de Antioquia en Economía, un grupo que viene trabajando sobre la evolución de los estudios de historia económica en Colombia en los últimos, a partir de ese manual que yo escribí, y me permito corregir aquí al doctor Renzo, no tuvo 20 ediciones, tuvo 30 legales, porque me lo han pilateado por ahí en 50 más. que quede la constancia, pero un momentico. Y allí el asunto, digamos, por ejemplo, como esto era una visión heterodoxa, se consideraba, hubo cierto encuentro con la Academia de Historia, que quiero referir brevemente. Y el paradigma de la Academia de Historia era, digamos, Arciniegas, un gran intelectual. El periplo de Arciniegas es muy interesante. Arciniegas era un tipo que podríamos decir era de la izquierda liberal. Rompió en los años 20. Recuerdo en mi libro sobre el gobierno de López Fumarejo, traigo el incidente que hubo aquí en Medellín. En la Universidad de Antioquia invitaron a Arciniegas para que dictara una conferencia sobre sociología. Pues la parroquia se levantó, dijeron que eso era comunismo, el rector tuvo que renunciar y Germán Arciniegas no pudo dar la conferencia sobre sociología porque en ese momento se consideraba subversiva. Pero el Germán Arciniegas de los años 60, que es tal vez el vocero contra lo que llamaban la nueva historia, es un intelectual ya distinto. Y yo atribuyo eso a un elemento que sucedió en los años 60, producto de la Revolución Cubana, que desató también una ola de macartismo y de susto muy grande que se transfirió a la visión de las ciencias sociales. Y en ese sentido, el Germán Arciniegas, un liberal de verdad, realmente tomó la vocería de la academia hasta decir que no que se prohibieran, pero por lo menos no se patrocinaran los libros de estos autores heterodoxos. Ahora, esa heterodoxia, repito, pues era heterodoxia de hace un tiempo, pero en este momento pues es letra común plantear la historia con una temática sumamente amplia, muy diferente y muy amplia. Muy bien. Profesor, ustedes han hecho énfasis a veces en la interdisciplinaridad y escuchando a Carlos Miguel señalaba de la alergia que llegó a tener en algún momento hacia la historia. Y viéndolos a ustedes, pues la mayoría no tiene una formación básica como historiadores. Entonces, hace poco nos pusimos a hacer un estudio de cómo están los profesores a nivel nacional, los que están vinculados a programas de historia, y encontramos que el 70% de profesores tienen una formación multidisciplinar en 2 o 3 disciplinas, y solo un 30% tiene una formación en historia a secas. Esto se refleja en esta mesa también, el único de formación a secas del profesor Víctor Álvarez, ¿no? Desde el pregrado y luego su doctorado. Yo quiero señalar este asunto porque me parece importante y tiene que ver con las experiencias de formación y tiene que ver con también el papel de los congresos de historia. Yo le pregunto a Carlos, o sea, teniendo esa percepción de la historia, ¿cómo fue que usted lideró el tercer Congreso Colombiano de Historia?
sea, ¿qué fue lo que lo motivó en cierta medida? Gracias. Aquí me recuerda Víctor que es el cuarto, como te dice historia. El tercero fue en Medellín. Sí, gracias. El quinto. ¿Ve? Es el quinto, tiene razón. El quinto no me queda. Y por 1985. 1985. Sí. Bueno, ya creo que mis colegas con mucha tolerancia me habían aceptado en el gremio. La verdad es que fue haciendo, ¿no?, cómo me formé, si puedo pretender, sin mucha pretensión, decir que historiador, pues me atrevo. Sin el título de historia, sí, ¿no? Pero bueno, después tuve que coordinar el primer doctorado en historia. Exacto. Es una paradoja, pues. Gracias a la tolerancia de mis colegas historiadores que me admitieron en el gremio. Es muy importante recalcar en la identidad gremial, yo diría, aprovecho para decir, por una parte, lo importante de que se consolide un oficio, que en este caso es un oficio de producción discursiva, de producción y reproducción y transformación de saberes, el saber llamado historia, que tiene unas convenciones, utilizando la palabra de colmenares, como es la cultura, ¿no?, unas convenciones que se van haciendo en la práctica en la medida que es una práctica y que la propia comunidad gremial las va construyendo, unas ciertas reglas de juego, ¿no?, entre una gran pluralidad de objetos, de enfoques, ¿sí? Hay unas ciertas de reglas del juego mínimas, ¿no?, en que coinciden Jaramillo Uribe, Álvaro Tirado, Víctor Álvarez, ¿sí? Entonces, esa práctica tiene además, digamos, otro aspecto importante, y es la formación universitaria. De ahí la importancia de los pregrados, las maestrías y los doctorados. Curiosamente, el primer pregrado en historia es el de la Universidad Nacional, 1962-63, pero se cierra en 1969. Es lo curioso, es en tan poquito tiempo produjo el impacto, la institucionalización de la carrera, gracias al maestro, y ahí hay que resaltar que sus estudiantes reconocían que sabía hacer el oficio. Es una primera cosa. Y una segunda, que es extracientífica, como llama Habermas, que es otra cosa, interés extracientífico, pero que juega mucho, y es la estatura moral del maestro. Yo creo que esas dos cosas juntas es lo que podríamos llamar carisma. Y eso es tan fuerte que logra irrumpir como un evento. Y en esto de los gremios es muy importante los eventos. Y por eso el evento de la historia. Por eso yo creo que la Academia de Historia tenía a través de todo el siglo muchos cursos de historia. Entonces, ¿por qué no se considera que allá se profesionalizó la historia? Bueno, eso es muy discutible, porque recuerdo también que en los años 70 empezó a profesionalizarse la disciplina y posteriormente se da una discusión si en el pregrado se estaba haciendo investigación o no, o si eran los posgrados. Ustedes debieron participar en ese debate con mucha fuerza. Yo creo que el profesor Víctor, que forma parte de esa experiencia y de ese gran debate, nos puede comentar cómo se concebía entonces la profesionalización o la investigación mejor. Pero antes de eso quiero simplemente recordar que al tiempo que se abre la carrera, se funda el Anuario Colombiano de Historia y la Cultura. Eso es muy importante, que Jaime Jaramillo hace las dos cosas, ¿no?, en ese sentido. Además de lo que han dicho mis colegas, yo quisiera
igual, compartir una experiencia que fue muy significativa y que tiene que ver con lo que acaba de mencionar Carlos Miguel. Yo creo que la noción que Álvaro comentaba de más bien una cierta heterodoxia de estos nuevos historiadores profesionalizantes ganó espacio de una manera muy significativa, también gracias a Jaime Jaramillo. Ocurrió, y es otro de esos privilegios que tuvimos, que él era decano de la Facultad de Filosofía y Letras, de la facultad dependía del Departamento de Humanidades, y él, yo creo que con clarísima intención, hacía una cosa que era cada uno que se iba graduando, nos iba vinculando de profesores de la universidad. Mi primer curso en la Universidad Nacional fue en la Facultad de Veterinaria. Y ustedes pueden imaginarse la dificultad que significa enseñarle a alguien algo para que se diferencie de sus pacientes. Y es porque así era el doctor Jaramillo. El hecho de que ese departamento diera cursos en muchas facultades abrió la posibilidad de que cada uno de los nombres que he mencionado llegáramos a ser profesores de la universidad gracias a Jaramillo. O una experiencia personal, lo llamaron de alguna otra universidad de Bogotá para pedirle que recomendara un profesor de historia. Entonces él me hizo llamar y me dijo: Víctor, ¿te apuntás a eso? Pues yo necesitaba demostrarle a mi familia que no me iba a morir de hambre. Entonces dije, bueno, fue una linda experiencia porque era un curso nocturno en la Universidad Libre y los estudiantes de las carreras nocturnas eran todos mayores y entonces el más joven del salón era el profesor. Y eso se convirtió en un reto muy importante que nos fue conduciendo a desarrollar de alguna manera habilidades que no teníamos. Pero esas habilidades, y entonces confesión de parte, eran imitar lo que habíamos visto de él. Era un poco repetir la lección que habíamos recibido. Bueno, ahora sí al asunto. ¿Qué se encontró él? Que obviamente él estaba no solo creando una nueva línea de trabajo historiográfico, sino un espacio para el desarrollo profesional de la disciplina a través de esas cosas, de cosas pequeñas, anécdotas. Vea, usted leyó el libro de Hughes sobre los etruscos, haga una reseña y él mismo se encargaba de publicarla en Ideas y Valores. Esa particular forma de operar significó que no solo hubiera la corriente liberal tradicional de oposición a este tipo de cosas, sino que en el seno de la misma Universidad Nacional surgieron los sabios que entendían que lo que había hecho Jaramillo era una cosa, un despropósito, que la historia era tan seria, que no se podía enseñar en pregrado y que no se podían formar jóvenes en el pregrado, que como la historia era tan seria y requería de la sociología y de la economía y de la teoría política y de la lingüística, entonces eso debía ser de posgrado. Y él había hecho el intento de construir un pregrado con toda esta discusión que se le pasó por encima. Yo no conozco los pormenores de algunas discusiones en las instancias burocráticas de la universidad, pero sí es evidente que hay un momento en que se cierra el programa.
y pasarán otros años. Para fortuna de la disciplina, algunos de quienes habíamos tenido la feliz oportunidad de formarnos ahí, nos fuimos a otros lados a armar pregrados. Álvaro, usted tuvo la experiencia en la creación del programa de Historia de la Nacional C de Medellín, y también se dio esa discusión. Sí, se dio muy fuertemente. Yo recuerdo, entre otros profesores, a Javier Villegas, preparamos la creación, digamos, primero invitamos prácticamente a todos los profesores extranjeros que venían a Colombia, aprovechaban. Estaban en una conferencia, les pedíamos consejos sobre la forma de adaptar la facultad, la carrera. Jaime Jaramillo nos ayudó muchísimo. Y por eso cuando hice la primera intervención yo decía que uno de los aspectos de Jaime es el aspecto docente, que trascendió la Nacional de Bogotá, sino por los casos específicos nuestro, aquí en la facultad de la carrera de Historia de la Nacional, que fue un elemento fundamental. Y por muchas razones, influyó muchísimo Jaime Jaramillo. La facultad, esta carrera la concebimos desde un comienzo mirando los archivos. Obviamente, al mismo tiempo de la teoría, pero incluso una teoría en un sentido muy amplio. De la misma manera que se había ampliado el panorama de la temática de la historia. Pues es decir, que hubiera de las diferentes ramas del conocimiento, es conocimiento teórico, pero desde el comienzo la visita a las fuentes, no solamente a los archivos, sino a las fuentes primarias. Y yo creo que mirando el resultado de la carrera de historia, y no quiero hacer comparaciones con otras, seguramente otras lo harán mejor, pero uno sí puede ver un resultado que en cuanto a la producción de trabajos, este programa de historia de la Nacional es realmente uno de los que más trabajos de buena calidad con base en fuentes primarias se ha hecho. Ahora, también quería recordar también otra cosa a propósito de los congresos de historia y de la cuestión gremial. Es que, como iniciaba yo, para un joven que quería estudiar una carrera en el año 60, no había sino esas posibilidades, no había historia, pero han proliferado los programas de historia en el país. Y al proliferar los programas de historia en el país, han proliferado los profesionales de la historia en el país. Y eso hay que ligarlo, digamos, con las cuestiones no tanto gremiales, porque no hay una entidad gremial, pero sí una gremiación cultural, llamémosla así, a través de los congresos. En estos congresos, que son muy, muy importantes, nos encontramos, debatimos, cambiamos de experiencias, incluso hasta desde el punto de vista de los libros. En muchas ciudades medianas de Colombia no hay librerías buenas. Estos congresos hasta para eso sirven, para poder conseguir los libros, que es muy difícil conseguirlos en otras partes. Usted ha señalado un punto muy importante que tiene que ver con la identidad gremial de los historiadores, precisamente en este año, cuando se están celebrando los 30 años de la asociación. Y antes de pasar al público para que haga las preguntas a los panelistas, yo les quiero hacer una pregunta, profesores. Es una pregunta muy seria. Yo les pido una reflexión profunda y muy en vivo. ¿Cuáles son los problemas y perspectivas del oficio del historiador en la actualidad? ¿Ustedes cómo ven esa perspectiva? Yo creo que muchas. El método comparativo nos enseñó tanto Jaramillo Uribe y en el caso de sociología el profesor Falborda, que estuvo más expuesto sin duda alguna a Fals, desde el primero de sociología hasta el final. Nos ayuda mucho a comprender el éxito de la historia. Cuando Jaramillo abrió la enseñanza de la historia y su revista, los líderes en las ciencias sociales en Colombia éramos los sociólogos. Fundado en 1959 por Orlando Falborda y con la ayuda del
del padre Camilo se hicieron esas grandes investigaciones de la época. Desde el punto de vista de la sociología y la ciencia, ¿qué es lo que hace o da el fundamento para el éxito de una disciplina? En primer lugar, que haya un líder académico o varios líderes. Sin un líder académico, sin un mutis, no hubiéramos hecho la especie botánica. Primero, un líder académico reconocido, que enseña cómo se hace una disciplina y da ejemplo, ¿no? En estricto sentido, en las ciencias sociales, un profesor carece de legitimidad de exigirle a sus estudiantes que haga investigación si él no la hace. Ese es el requisito central. Uno, segundo, que haya un órgano de la especialidad que difunda los trabajos de los profesores y de sus alumnos. En tercer lugar, que haya una institución que forme para esa especialidad, para que vaya reuniendo el perfil del asunto. A continuación, los egresados y los profesores fundan una asociación gremial que se reúne periódicamente para ofrecer sus investigaciones. ¿Por qué fracasó el liderazgo de la sociología? Hay muchas hipótesis en Colombia después de la muerte del padre Camilo Torres. Camilo politizó la sociología en Colombia durante ese periodo y fue vista por el público como un hervidero de guerrilleros. Falso. Que era el líder, se salió de la enseñanza propiamente dicha y emprendió una labor muy distinta al canon de lo que es el sociólogo. Se implicó en política de forma directa, etc. No ocurrió esto con la historia. La historia fue capaz de, en su seno, reunir a economistas, sociólogos, antropólogos, geógrafos y, por supuesto, a los historiadores. No hay disciplina en el país que haya logrado capturar a los hacedores de las otras disciplinas. Los mejores economistas colombianos siempre tienen un libro de historia. Los mejores antropólogos tienen un libro de historia. Y el mismo Falkborda, recordémoslo, a los 27 años Falkborda había escrito 2 libros que hoy consideramos clásicos en la ciencia social colombiana. Su libro sobre Saucío, que tiene capítulos enteros de estudios sobre el mundo colonial hecho a partir de archivos directos. Y lo mismo ocurrió con su libro sobre Boyacá. Jaramillo fue a la larga un autor de libros tardío, como lo fue, por ejemplo, Gerardo Molina. Si Gerardo Molina hubiese muerto en 1950, no lo recordaríamos sino como el rector de la Universidad Nacional, porque es un Kant, en el sentido que escribió su obra tardíamente, después de los 50 años. Pero el joven Nieto Arteta se suicidó antes de cumplir los 43 años y ya era autor de un libro clásico de los cuales nosotros tenemos generación tras generación que leer, o para avanzar sobre él o para criticarlo. Otro autor viejo fue Luis Ospina Vázquez, que no lo hemos mencionado en este escenario, y que hizo el libro del cual todos somos herederos, y es un libro de un hombre maduro. Jaramillo fue un autor, digamos, de alguna manera mesurado, tranquilo. Su libro sobre el pensamiento colombiano del siglo XIX es de 47 años, y después vienen sus trabajos. El éxito de la historia en Colombia es que logró, a mi modo de ver, agrupar a lo mejor de las otras ciencias sociales. Y en el inicio el marxismo ayudó mucho. No en vano, el marxismo en su reflexión social se llama materialismo histórico, que es su sociología históricamente orientada. Yo creo que es una de las fuentes del éxito. Y que fue un gremio que no se politizó como otras ciencias sociales, en el caso estricto de la sociología, que entró en un camino de la política y se le fue desgranando el núcleo central de investigación y enseñanza. Y sus líderes se fueron difuminando. Perdimos a Camilo Torres, rápidamente Falkborda se dedicó a otras actividades muy diferentes al trabajo estrictamente académico y negó el trabajo académico porque fue a su vez el más crítico de ello, aunque después hizo trabajos importantes sin duda alguna. En historia fue persistente
la expansión de los departamentos de historia, el profesionalismo de los historiadores, sus estudios en el exterior y llegarlo aquí. Otra reflexión, para no quitar la palabra a los colegas. Lo que nosotros llamamos nueva historia en Colombia ya era vieja en Europa y en Norteamérica. Yo creo que el joven Malcolm X, cuando llegó a Colombia, encontró que todo lo que aquí era renovación, él lo encontraba como ABC en su país. Y lo mismo los profesores, los jóvenes norteamericanos que vienen a hacer sus tesis doctorales en Colombia. Lo que nos llamamos nosotros nuevo aquí ya era viejo en Europa y en Norteamérica. Pero emprendió un desarrollo pausado, permanente, como lo estamos viendo hoy en día. Una lección que nos enseñó Jaramillo. Como decía el manual de Seisnovos, que Jaramillo se lo sabía de memoria. Un libro que cuando uno lo menciona, alguien dice que es una cosa positivista. Yo creo que es un gran manual para aprender historia. Seisnovos decía al final de su libro: el historiador no tiene derecho a escribir mal. Y Jaramillo es un excelente ejemplo de una escritura bella, una escritura analítica, no es narrativa, es analítica, y esta es la fuerza de su mensaje, y algunos podrían decir también de su debilidad. Algo que descuidó la nueva historia fue la biografía. Ha habido y tenemos biografías, y yo mismo he sido biógrafo de un autor colombiano en biografía intelectual, pero la nueva historia hizo énfasis en los fundamentos materiales de la acción social, como nos decían los libros de Max Weber: la economía, las estructuras sociales, y los individuos se fueron difuminando. Se hablaba de la pobreza, pero nos olvidábamos del pobre. Creo que fue una de las grandes limitaciones de la nueva historia, es hacer demasiado énfasis en la estructura. Y ahora volvemos a decir, claro, nuestro gran enemigo era la Academia de Historia, que era esencialmente biografista, y hoy en día de biografías mediocres en general. Creo que los nuevos historiadores deben rescatar ese filón de la historia, con todas las lecciones que hemos aprendido de otros países, de excelentes biografías intelectuales, de excelentes biografías políticas, que nos hacen tanta falta en los líderes del siglo XIX o aún del XX. Muchas gracias. Víctor, muy corto: problemas y perspectivas del oficio del historiador. Tal vez la experiencia de vida profesional nos permite decir que siempre hay más espacio. Noten ustedes que cuando nos situamos allá, al comienzo de esta historia, el único espacio profesional de los historiadores era la cátedra. De allá para acá fueron apareciendo cada vez más espacios. A veces, mi experiencia personal me dice, porque hay campos temáticos inexplorados. Cuando ya empecé a preguntarme qué es lo que había pasado aquí en Antioquia a propósito del desarrollo empresarial, había 3 o 4 preocupaciones, publicaciones, más de orden apologético que analítico, y eso se convirtió en un espacio profesional en el cual yo me atrevería a decir 8 o 10 de mis discípulos han hecho carrera. Igual puede pasar con muchos otros espacios que no han sido objeto de abordaje. Más aún, yo suelo decir en algunos lugares, relatar una experiencia que tuvimos aquí. Aquí en Antioquia hubo una institución dedicada al turismo que se llamaba Turantioquia. En diálogo con ellos, llegamos a la conclusión casi obvia de que el turismo está relacionado con el trabajo histórico. 3 de mis discípulas de la primera generación entonces encontraron un espacio profesional ahí, en Turantioquia, para hacer estudios sobre el desarrollo histórico de localidades y subregiones que sirviera de soporte a la construcción de políticas turísticas. Todavía eso está en este país, en ciernes. Todavía seguimos asociando turismo a borrachera y música.
Y entonces ahí hay un mundo de opciones. Han ido apareciendo cada vez más alternativas. Por ejemplo, una cosa relativamente reciente, una renovación de la vieja vocación de genealogía. Hay mucha gente interesada en reconstruir los antecedentes. Yo mismo he tenido la experiencia de encontrarme con un grupo de genética molecular al cual les resulta especialmente importante y útil reconstruir la historia de unas familias, porque la relación entre las herencias genéticas y cierto tipo de enfermedades para ellos es muy importante. Entonces, yo no tengo duda, en cada coyuntura, en cada momento, irán apareciendo más y nuevas posibilidades. ¿Qué es lo que necesita este país? Gente formada y seria para que hagan las cosas. Muy bien. Hemos recibido las preguntas y lo que he hecho es que he designado una de ellas a cada uno de los panelistas. Hay una en particular que sugiero se responderá en el conversatorio que se va a tener esta tarde en torno a la obra de Jaime Jaramillo Uribe con Rosario Jaramillo y Gabriel Echeverri, también personas cercanas. Entonces, para finalizar el panel vamos a utilizar esa metodología, ¿cierto? Asignando a cada uno de ustedes una pregunta y respondiendo. Empecemos por Aldo Miguel, por favor. Leo la pregunta. Sí, por favor. ¿Qué puede aportar la historia para el posconflicto colombiano? Podemos a la pregunta cambiarle para el posacuerdo colombiano, ¿no? Bueno, diré por qué. Tiene mucho que ver también con la pregunta que nos hacía el coordinador. Está íntimamente ligada. Yo simplemente llamo la atención en 3 fechas: 1902, 1962, 2017. 1902, acabamos de salir de 2010. El país parece que está polarizadísimo. No hay reconciliación entre liberales y conservadores, pero el llamado es: hay que superar eso. Entonces, desde el gobierno se piensa echar a andar la Academia de Historia como Comisión de Historia y Antigüedades, como una comisión oficial. Detrás de eso, entonces, hay una convocatoria del Estado, gobernado por los que mi amigo Malcolm llama el poder de la gramática, los conservadores que están al frente de ese Estado. Entonces, la respuesta desde la historia, la disciplina histórica, también tiene que ver con quién convoca. Entonces es un gobierno conservador que pretende, sí, que vaya una historia oficial que supere la lucha partidista. Entonces, con una misión de patriotismo por encima de los dos partidos, y entonces son críticos a la historia de Plazas o de Manuel Restrepo, del lado liberal, de Groth o de Arboleda, del lado conservador. Vamos a hacer una historia patriótica o patria. Ahora, la academia finalmente logra también un espacio y más allá de la convocatoria del gobierno, y también, ojo, en la academia también hay 2 tendencias, una liberal y otra reaccionaria, porque tampoco no estoy de acuerdo con que solo en la nueva historia le ponemos la tendencia liberal progresista y en la otra todo lo más cavernícola y reaccionario. Yo creo que esto atraviesa todo el siglo y atraviesa a los historiadores en la academia y bueno, en la nueva historia menos, porque están... Bueno, entonces, después viene 1962, estamos saliendo de la violencia liberal conservadora, entonces se piensa en un frente nacional, hay mucha polarización. Entonces, vuelve a pensarse en el papel de una construcción histórica, de una narración histórica que logre superar la polarización, que esté más allá de una mirada partidista. Pero la diferencia es que ya se hace la convocatoria desde un Estado, que eso
sabe muy bien Álvaro, y creo no tergiversarlo, que ha estudiado los años 60, un Estado que ya ha renunciado a la pelea programática, a un proyecto de país liberal, conservador, y han hecho un acuerdo para disminuir la violencia en un Estado ya más tecnocrático, menos ideologizado, y entonces ya hay un campo más propicio para que la respuesta desde la disciplina histórica también dé más espacio, más autonomía al mismo saber histórico, sin necesidad de que sea una comisión oficial como la Academia de Historia, y se desarrolle por eso la sociología, la antropología, y dé cabida a la circulación de muchas ideologías, incluida la marxista, y la marxista es la que va a tener más fuerza al comienzo, que yo creo que es propiciado por el ambiente del Frente Nacional, más laico, ¿sí? Una cierta aceptación de los conservadores de no estar peleando por una universidad absolutamente gobernada por la Iglesia. Entonces se da un poco esa posibilidad, creo yo. Y ahí no porque los historiadores sean totalmente ajenos al Estado, sino que se responde de otra manera, porque también Melo y Jaramillo Uribe fueron encargados de un plan de enseñanza de la historia en 1971 por un gobierno conservador, pero que ya no era un gobierno preocupado por una ideología conservador reaccionario, como fue el de Misael Pastrana, pero con un ministro progresista liberal que era Luis Carlos Galán, que fue el que los llamó a ese plan de enseñanza de la historia que ellos publicaron en 1971. Entonces, es decir, se piensa en el papel que pueda tener la historia para la construcción de la disciplina histórica, para la construcción de una historia, una versión de historia que pueda ir más allá de la polarización. Y en el 2017, entonces, estamos ante el problema típico, ¿sí?, clave, de cómo construir una narrativa nacional que nos saque de la polarización del sí y el no en el plebiscito, y que se acepte un nuevo programa, dijéramos, más allá, con una construcción de verdad que sea compartida por todos. Dificilísima tarea. Y entonces ahí viene el papel de los historiadores, de hecho se está dando, el Centro de Memoria Histórica los está llamando, ¿sí?, el papel que los historiadores puedan jugar en la Comisión Nacional de la Verdad, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahí hay todo un reto, no solamente por los que estén designados en los altos cargos, sino por los equipos técnicos, llamémoslo así, que puedan ayudar y dar insumos, aportar, y ahí los historiadores están nuevamente llamados. Muy bien, Álvaro, su turno. Se me pregunta qué habilidades, conocimientos o conceptos necesita un historiador para hacer historia de las ideas. A ver, muy brevemente, yo creo que son las que necesita todo historiador para ser un buen historiador. Primero, conocimiento. Segundo, en cuanto a las ideas, y eso ya va en gustos o en escuelas, yo personalmente no concebiría una historia de las ideas políticas, por ejemplo, simplemente de las ideas en sí, sin situar los contextos sociales, pero hay otras maneras de hacerlo. Para mí, la manera de hacerlo para mí es evidente. Por ejemplo, Maquiavelo, situándolo en su medio social, el Renacimiento, etcétera, y el desarrollo de sus ideas también en los contextos sociales. Lo otro, ya lo decía aquí el profesor Cataño, citando a alguien, en esto como en cualquier campo de la historia, yo diría que no solamente de la historia, tratar de escribir lo mejor posible. El estilo es fundamental. Muchas veces buenos trabajos, mal escritos, realmente desmerecen, y lo peor es que de pronto ahuyentan al lector. Esos serían los consejos, si es que uno da consejos, o las ideas que se me ocurren. Y por último, quiero hacer alusión a algo, y
hace unos 30 años o algo así en Procultura, cuando estaba el apogeo de la nueva historia, nos hicieron una entrevista a diferentes personas que, diríamos, estamos en el grupo de la nueva historia, y este tipo de preguntas. Y una de las preguntas decía, ¿cuál es le hicieron a Miguel Urrutia, ¿cuál es el futuro de la nueva historia? Y contestó, envejecer. Esto traigo a cuento porque lo otro es tener una mente amplia, cambiar, estar abierto, es decir, no anquilosarse, pero al mismo tiempo mucho cuidado que uno lo note en una parte de la producción actual. Es decir, una cosa es la apertura temática, otra cosa es situarse en las nimiedades, y cada vez en muchos trabajos yo veo que la historia está virando, no hacia la historia, sino hacia la nimiedad, especialmente por razones que seguramente se van a discutir en este congreso. Cuando prima es una cosa que llaman paper, chiquitica, y el pensamiento se reduce, que vamos a quedar los historiadores en Twitter. Realmente la producción historiográfica se resiente. Muy bien, Gonzalo. Muy bien. Quiero hacer un pie de página a lo que acaba de decir Álvaro Tirado. Quien se interese por la historia de las ideas en Colombia, en cualquier campo, debe además intentar situarlas en el contexto social, debe conocer el desarrollo de esas ideas en otros países. Si quiere estudiar el marxismo en Colombia, debe saber marxismo, cómo nació el marxismo, quiénes son sus adalides, qué obras fueron las que vinieron a Colombia y cómo se leyeron y de qué manera se aplicaron a los estudios sociales. No es solamente saber qué hicieron los marxistas colombianos, sino conocer el núcleo central de esa tradición de ideas. Pasando a mi pregunta, que es una pregunta básica, sin duda alguna, excelentemente formulada. Se hace mucho énfasis en la experiencia con el archivo. ¿Cuál es el manejo de archivos que se propone desde la nueva historia? Aquí el mejor ejemplo sigue siendo Jaime Jaramillo Uribe. En su famoso trabajo, Mestizaje y diferenciación social, uno de los ensayos que está en su libro de ensayos de historia social y de la cultura. Mestizaje y diferenciación social. ¿Qué hizo primero Jaramillo Uribe? Se leyó lo mejor de la sociología y de la politología de su momento sobre diferenciación social. ¿Qué es lo que hace que las personas o los grupos sociales sean diferentes? Por el tamaño de la propiedad, por la educación, por el prestigio, o por una unión de todos estos indicadores. Después de lo que lo tuvo claro el concepto, empezó a examinar sus datos sobre mestizaje en Colombia. ¿Quién tenía más prestigio? Los blancos, por supuesto. De allí, ¿qué otro grupo venían? Los blancos unidos con indígenas, y los más bajos prestigios estaban el color negro de la población de origen africano. Tuvo ante todo una claridad del concepto. Los conceptos en historia se los ofrecen las demás ciencias sociales: la economía, la sociología, la antropología. La antropología es clave para la noción de cultura, concepto tan vaporoso como popular. O para los sociólogos, la noción de sociedad, que es lo que aparentemente lo diferencia de los antropólogos. Hay que tener claridad sobre esos conceptos, y de allí toda esa gama de conceptos que ofrecen las ciencias sociales: cambio social, ascenso social, etc. Eso es lo que hace que la contribución de la nueva historia es que se apropió de los conceptos de las demás ciencias sociales y con ellos le dio vida a los datos que fue buscando en los archivos. Porque todos sabemos, un cúmulo de datos sin una buena teoría que les dé vida y les dé sentido, el fracaso de la historiografía se hace muy claro. Ante todo, entonces, es
debemos estar familiarizados con lo mejor de la teoría social que nos ofrecen las ciencias auxiliares de la historia. Sin ello, nos llenamos de datos y los datos nos gobiernan y nuestro texto no tendrá ninguna vida. Víctor, su pregunta. La pregunta que me corresponde dice: ¿cuáles son los retos del presente a la hora de escribir historia en Colombia y cuáles son sus consejos? Yo diría como Álvaro, yo no sé si uno puede dar consejos en esto, pero sí diría que todavía en este país nuestra profesión es un poco extraña. Hay muchos sectores de la sociedad para quienes los historiadores somos una especie de bicho raro, extraño. Yo suelo compartir con mis estudiantes que llegan a cursar el programa como la pregunta, ¿cierto? Que en su familia hubo quien le dijo: ¿y por qué no estudia otra cosa? Y eso, ¿qué es? Sigue pasando. Y el que siga pasando quiere decir que entre los historiadores y muchos otros sectores de la sociedad no hemos construido los puentes de comunicación adecuados. En muchas ocasiones ha prevalecido nuestro prestigio personal, la hoja de vida, el comillas, título, pero la idea de que lo que hacemos tiene una significación en la sociedad no es solo para decirla, es para procurarla. Y eso quiere decir que tenemos un reto pendiente muy importante. Se han hecho muchos ensayos, muy diversas cosas. Tal vez quienes vivimos aquí en Antioquia recordamos cómo fue esa cosa de la historia de Antioquia, que el colombiano publicaba los domingos y en los pueblos la leían, y eso empezó a crear como unas condiciones de comunicación un poco distintas en los pueblos de Antioquia. En cada pueblo sigue siendo muy importante como su historia y su documentación, etc. Y hay una cierta sensibilidad. Quiero decir, en síntesis, un reto bien importante es producir aquello que es pertinente, pero además de ser pertinente, puede llegar a construir un espacio de interés allá en la sociedad. No es adecuado, no ha sido lo mejor, pero ha sido lo que ha pasado. Producimos para nuestro entorno, pero allá, ¿cómo es el maní? Y creo que eso de ir hacia allá es muy pertinente. Una pequeña anécdota de cómo somos vistos los historiadores en algunos espacios. Voy un día a la notaría a Concordia. Iba con un par de discípulas, íbamos a revisar unas cosas del archivo y la notaria, muy amable, me abrió las posibilidades de ver y me dijo una cosa que aquí suena un poco estar, ¿cierto que usted sale en televisión? Por esos días estaban difundiendo los programas de 100 empresarios. Sí, señora, yo salgo en televisión. Entonces, ¿usted es historiadora? Sí, señora, yo soy historiador. Se fue, por ahí al cuarto de hora regresó con 2 niñitos pequeños, sus hijos, a mostrarme: vean, él es un historiador. Yo sentí exactamente lo mismo que pasó el día que fui con mis hijos al zoológico y les dije: ese es un elefante. Muchas gracias, Víctor, excelente. Finalizamos aquí este primer panel del Congreso Colombiano de Historia. Muchas gracias a todos los panelistas.